Yo tengo una pregunta. Sí, decime. Hace un rato subiste a Facebook el link del Drive para la bibliografía, pero intenté abrirlo y no me da error la página. Puede ser que esté mal Leí un comentario que me pusieron en la publicación, la edité y ahora debería funcionar bien. Ok. Eh, Así que si quieres hacer la prueba ahora en vivo, chequearlo y avisarme si te funciona, sería genial porque si no lo tengo que volver a editar. Cosa que voy a hacer post clase. Sí, Yo acabo de abrir ahí y a mí me funcionó. funcionó. Ahí funcionó. Sí, ¿Ahí funcionó? sí, sí. Sí. Buenísimo. Bueno, ahí tienen la bibliografía para la clase de hoy y para la clase del martes. Van a tener una seguilla de 3 clases conmigo. En la clase de hoy vamos a ver el primer modelo de la materia, que es el modelo de Harrod-Domar, con el cual vamos a continuar probablemente el martes que viene. Vamos a ver evidencia empírica el martes de las aplicaciones, ¿sí?, de este modelo, eh, y, y, un poco las críticas a cómo se implementó. Y después el viernes van a tener una tercera clase conmigo, en donde vamos a ver un modelo más que se monta sobre este de Harrod-Domar, y vamos a ver probablemente algún otro modelo más que todavía no terminé de definir, eh, pero que no va a estar superpuesto, por decirlo de algún modo, con la modelización que vamos a ver hoy. Eso en cuanto a lo administrativo, y también en ese drive está, para hoy la bibliografía obligatoria es el capítulo 3 del Jones. Después también tienen los papers el paper de Sargent y Bloom, y los papers originales de Harrod y de Domar. Yo uso algunas cosas del paper de Harrod para dar esta clase, pero la realidad es que se basa más que nada en lo que vemos en el Jones. Un poco para que tengan una idea de cuál va a ser el hilo conductor de todo esto. Así que creo que no tengo nada más que Lili, decir. ¿te ¿Ustedes puedo hacer tienen, sí, alguna una pregunta? pregunta? Sí. Sí, entonces la bibliografía obligatoria para lo que vamos a ver hoy sería el capítulo 3 del Jones, digamos, y para lo que vamos a ver el martes, ¿cuál sería la obligatoria? La obligatoria es el paper de 1997 de Easterly. Ok, Vamos a ver también, gracias. aparte del 97 de Easterly, uno que, si no me equivoco, si no tengo mal el año, es del 2004, pero ya les chequeo el año porque se los puedo estar diciendo mal, pero que también está subido, que vamos a tomar algunas cosas de ahí, pero no entero. 2013 es Milagro. Lo tengo 2003, justo ahí está. acá abierto. Bárbaro, gracias. Sí, de ese vamos a tomar algunos comentarios, algunas cuestiones puntuales, pero más que nada lo obligatorio es el del 97, y van a ver que parecen papers súper largos, pero en realidad son relativamente cortos, y las conclusiones son bastante concisas. Tiene muchas referencias al final. Pero bueno, creo que con cosas administrativas estamos, así que si estamos todo ok, ya arrancamos puntualmente con el modelo de hoy. ¿La PPT la ven bien? Una pregunta. Sí. Sí, ¿El de Easterly qué año dijiste? Porque veo que hay varios de Easterly con distintos años. Sí, ¿Puede tenemos. ser? Sí, de Easterly tenemos el de 1997, es obligatorio. El del 2003, hay cosas que vamos a ver, no es 100% obligatorio. Si tenés tiempo, léelo. Y después de Easterly hay un libro del cual el paper de 1997 es parte de ese libro, es un capítulo de ese libro. Si les interesa el tema, está colgado como a gusto del consumidor, por decirlo de algún modo. Ok. Gracias. Bárbaro. Bueno, entonces arrancamos con
con la clase de hoy. Probablemente no lleguemos a ver todo, pero como tengo 3 clases con ustedes, puedo ir administrando los tiempos. Entonces, nosotros hoy vamos a ver un modelo que es conjunto de Harrod y Domar, que es una versión posterior a los trabajos originales de ellos. Harrod escribe en el 39 y Domar en el 46. Y este trabajo lo que hace es un poco sintetizar las cosas, los conceptos subyacentes de las dos publicaciones. Entonces, es por eso que van a ver, ustedes cuando lean Harrod, que yo lo recomiendo, no es obligatorio, pero yo lo recomiendo, van a ver que hay cosas que no son exactas entre el Jones y Harrod. Son las cosas de las que me tomo más al Jones, se las voy a ir mencionando a lo largo de la clase. Pero si no, la guía es el Jones. Entonces, otro comentario que es necesario hacer, sobre todo por los trabajos de evidencia empírica que vamos a ver la clase que viene, es diferenciar cuáles serán las intenciones de Harrod cuando él escribió y después cómo fue implementado, utilizado el modelo. Entonces, Harrod escribe en el 39 con una teoría mainstream keynesiana. Entonces el modelo por excelencia en ese momento era el modelo keynesiano simple, y que era un modelo estático, ¿sí? Y una cosa particular de la teoría económica keynesiana es que por sí misma no podía explicar el crecimiento. O sea, todo lo que nos dice la teoría keynesiana es que el empleo va a ser una función del ingreso nacional. Y esto es válido en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Entonces, en la teoría general no existen mecanismos dentro del modelo que lleven al sistema económico a un equilibrio con pleno empleo. Entonces, Harrod propone un modelo que era dinámico, ¿sí? A diferencia del modelo keynesiano simple, que es estático, Harrod propone un modelo dinámico. Y su intención era contribuir a explicar el ciclo económico, ¿sí? Las fluctuaciones, incorporando, ¿sí? Estos aspectos dinámicos que permitieran encontrar las condiciones para crecer con pleno empleo. Y una clave que sí va a ser común a los dos modelos, ¿sí? Al keynesiano simple y al modelo de Harrod, es que la inversión determina al ahorro. Pero una primera diferencia que podemos hacer, o una segunda diferencia que podemos hacer, es que el modelo keynesiano simple no determina la evolución del capital. En cambio, en este modelo de Harrod, usando el principio del acelerador, vamos a encontrar que el capital depende de la inversión. Esto es como un spoiler de un resultado al que vamos a llegar más adelante en la clase. Entonces, retomando, Harrod lo que quería hacer era explicar el crecimiento con pleno empleo a lo largo del ciclo económico. Pero esto en términos de corto plazo, ¿sí? O sea, a él le interesaba explicar el ciclo. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué es lo que se hizo después con el modelo? El modelo fue utilizado como uno de los primeros modelos de crecimiento de largo plazo por distintos organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, que usaron el modelo como herramienta para determinar las condiciones que permitieran el crecimiento en el largo plazo. Y esto es lo que vamos a ver la clase que viene con los trabajos de Easterly. Y estos trabajos hacen muchísimo hincapié en el rol que tiene la tasa de inversión como determinante para el crecimiento económico en el largo plazo. Y hay toda una corriente que va alrededor de esto, que se llama la corriente del fundamentalismo del capital. Es algo que
Si no cursaron desarrollo todavía, lo van a retomar en desarrollo más adelante. De hecho, sobre todo si cursan con López. Yo que la hice con López, se retoma un poco esta noción del capital como determinante del crecimiento. De hecho, el principio de desarrollo es crecimiento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es enunciar los supuestos de este modelo. Vamos a ver que los supuestos son acordes a esta época histórica en la que escribe Harrod, crisis del 30, alto desempleo, capital ocioso. Y una cuestión muy importante cuando trabajemos con este modelo es que los supuestos van a hacer que las conclusiones que se deriven del modelo sean extremadamente rígidas. Entonces, los supuestos más o menos, como en todos los modelos, te determinan un poco el resultado del que vos vas a llegar. Entonces, mismo son estas restricciones, estos supuestos, los que hacen que el modelo tenga algunos problemas. Entonces, eso es un poco el resultado o a lo que queremos llegar en la clase de hoy. Entonces, para encontrar ese resultado, para hallar esos problemas que se derivan del equilibrio, lo que vamos a hacer es encontrar las condiciones necesarias para ese equilibrio en el corto plazo en el mercado de bienes. Y eso nos lleva un poco al primer supuesto, que nos indica que va a haber equilibrio en el mercado de bienes en tanto la demanda de inversión, o sea, I, se iguale con la oferta de inversión o ahorro, S, ¿sí? Entonces, como primer supuesto implícito, vamos a tener que I debe igualarse a S para que haya existencia de equilibrio. Entonces, nosotros vamos a tratar de llegar a ese equilibrio, vamos a ver la dinámica de ese equilibrio y vamos a ver distintas situaciones, distintos casos que se pueden presentar en torno a ese equilibrio. Probablemente la dinámica y los casos no lleguemos a verlos hoy y los veamos el martes que viene, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida de que se desarrolle la clase. Entonces, bueno, como primer supuesto, detrás de este ahorro agregado igual a inversión agregada, tenemos que la función de ahorro va a ser una proporción fija del ingreso, ¿sí? La proporción fija es marginal, la propensión media o marginal a ahorrar. Como segundo supuesto, tenemos que la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo va a ser constante, igual a n. Denotamos en todas estas filminas como tasa de crecimiento, como L gorro, A gorro, todo con un gorro encima cuando estemos hablando de tasas de crecimiento. También, sin pérdida de generalidad, vamos a asumir que no hay progreso técnico y tampoco depreciación de capital. El progreso técnico o tasa de crecimiento de la tecnología la vamos a llamar A, y delta va a ser la tasa de depreciación. También, como cuarto supuesto, tenemos que la economía va a producir de acuerdo a una función de producción de Leontief o de coeficientes fijos, en donde el producto va a estar determinado por el capital y el trabajo, que va a ser una función de mínimos denotada, el capital va a ser K sobre B y L sobre U. L sobre U va a ser la fuerza de trabajo, donde B y U van a representar los requerimientos unitarios para producir una unidad adicional de producto. Y bueno, de esta función de producción se deriva que K va a ser igual a B por I y L va a ser igual a U por I. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir
metiéndonos puntualmente en cada uno de estos supuestos. Por eso los mencioné así rápido, como para dar un pantallazo general de lo que se venía. Y una cosa súper importante es que si tienen dudas, vayan desmuteándose. Yo el chat no lo veo y soy malísima para esas cosas. Así que desmutéense, hagan su consulta libremente. Y si la hacen por el chat y algún compañero la ve, si otro se puede desmutear y avisarme, se agradece. Tengo una consulta. ¿La presentación está en algún lado o la vas a pasar después? Está en el Drive. Ah, dale, gracias. Sí, lo asume justo antes de arrancar. Bueno, entonces, como primer supuesto, teníamos que la función de ahorro de la economía era una proporción fija del ingreso o de la renta nacional, y como el ahorro es igual a la inversión, la tasa de inversión va a estar dada exógenamente en el modelo y va a ser una proporción fija del ingreso. Harrod en el paper se mete un poco con este supuesto y dice que, bueno, ese podría no ser constante, pero lo que hacen después en el Jones es, bueno, asumimos que es constante en este momento. El ahorro no se va a ajustar en los distintos momentos del ciclo. Entonces, acá ya tenemos como una primera restricción, ¿sí? Ese es constante, invariante, determinada exógenamente, y esto va a ser muy importante después para cuando lleguemos a nuestra condición de equilibrio. Lo que vamos a ver en el modelo del viernes que viene es qué pasa cuando ese varía, qué implicancias tiene para el modelo. Entonces, pasando al segundo supuesto, vamos a tener que la fuerza de trabajo va a crecer a una tasa constante y exógena n, ¿sí? Entonces, no va a haber ningún factor que afecte al crecimiento de trabajo. Y para modelarlo, se propone que la cantidad del factor trabajo en el momento t sigue la siguiente forma. LT igual a L0, que es la fuerza de trabajo en el momento actual, por exponencial a la NT. Entonces, nosotros queremos ver la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Entonces, para llegar a esto, lo que hacemos es aplicar logaritmos a ambos lados de la igualdad. Entonces tenemos logaritmo natural de LT y logaritmo natural de la fuerza de trabajo hoy exponencial a la NT. Lo que hacemos en el siguiente paso, y este es un error mío cuando yo... Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Podrías repetir de vuelta la primera ecuación? ¿Qué significa cada componente? Sí. LT vendría a ser cómo evoluciona, o sea, estás definiendo cómo se compone el trabajo en el tiempo. Lo que te importa acá es que L0 va a ser la fuerza de trabajo hoy, multiplicado por una función exponencial a la NT. N sería la tasa de crecimiento de la población en el tiempo. ¿Está bien? Sí, más o menos. Son muchas cosas, pero lo voy procesando. Gracias. Quédate con que, o sea, la conclusión que tenés que llegar acá es la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, que es lo último, que es la ecuación 2. Lo que está previo es como el procedimiento matemático para llegar a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, aplicamos logaritmos porque lo que queremos hacer en realidad es deshacernos de la parte exponencial. Entonces,
acá está mi error, que lo que hice fue, son cosas distintas las que están pasando de un lado de la igualdad central y las que están pasando del otro lado. Del lado izquierdo apliqué logaritmo y ya derivé en función del tiempo. Entonces, por regla de la cadena tenemos 1 sobre LT, que es la derivada del logaritmo, y ahora derivo LT en función del tiempo. Entonces me queda L punto T sobre LT. Del otro lado, lo que hice fue aplicar las propiedades del logaritmo. Entonces, el logaritmo de una multiplicación es el logaritmo de una suma. Entonces yo tengo el logaritmo natural de la fuerza de trabajo hoy y el logaritmo natural de la parte exponencial de la fuerza de trabajo. Entonces, Perdón, L punto T era L derivado en función del tiempo. sí. Gracias. Entonces, ahora sí, donde está resaltado ahí, donde está el cursor, ahí lo que tenemos es sí la derivada en función del tiempo de la parte derecha de la expresión. La primera parte se nos va porque no depende del tiempo. Y la derivada de una función exponencial, o sea, del logaritmo de una función exponencial, lo que hace es que se nos baje el exponente. ¿Sí? Ahora, perdón, está mal, me salté un paso. Logaritmo de una función exponencial hace que me baje el exponente. Ahora sí derivo y se me va t y me queda n. ¿Sí? Entonces tengo que el crecimiento de la fuerza de trabajo es igual a n. Entonces, el ritmo de entrada y salida del mercado de trabajo va a quedar determinado por un factor exógeno. Puede ser un factor estrictamente biológico, no hay ninguna determinación económica detrás del ritmo en el cual nos crece, ante que a esta economía crece la fuerza de trabajo. ¿Sí? Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? No me quedó Sí. claro cómo pasa de L punto T sobre LT a L sobre Rito. Es como denotas la tasa de crecimiento. Ok, ok. Simplemente eso, es la evolución de la fuerza de trabajo en el tiempo. Ok, gracias. Seguimos entonces con el tercer supuesto, que es un supuesto simple, que nos dice que en esta economía no va a haber progreso técnico ni depreciación del capital, por lo que la inversión va a ser igual a la acumulación del capital. Entonces, mi máquina hoy va a funcionar de la misma forma mañana. No va a perder valor, no se va a volver obsoleta, siempre va a funcionar igual mi máquina. Y ahora, como cuarto supuesto, ya nos metemos en la función de producción de esta economía. Entonces, habíamos dicho que teníamos una función de producción con mínimos, ¿sí? Leontief, coeficientes fijos. Y este supuesto lo que indica es que que no hay en realidad sustitución entre capital y trabajo. Entonces, esto hace que los factores de producción van a ser una proporción fija del producto con los requerimientos unitarios, B para el capital y U para el trabajo. Entonces, va a existir una única combinación de capital y trabajo para producir una determinada cantidad de producto. Y lo que nos importa de esto es que el producto solamente va a crecer en la proporción del factor que menos crezca. Entonces, y esto se deriva de que la sustitución entre capital y trabajo es nula.
Entonces, el producto potencial de esta economía va a ser aquel en el cual los coeficientes de los factores de producción y sus requerimientos unitarios sean iguales, ¿sí? Esto que tenemos acá, la ecuación 5. Entonces, esto lo podemos ver gráficamente acá, ¿sí? O sea, lo que nos dice es que la... ¿Qué pasó? Ay, no sé quién me habló y no lo puedo escuchar. Yo, una cosa, ¿podrías ir un poco más lento porque no alcanzo a copiar nada? Perdón. Lo que pasa es que si no, después yo sé que está subido y todo, pero uno no puede ponerse a ver toda la clase de vuelta y qué sé yo. Me quedó sin copiar algo de la cosa anterior, de la diapositiva anterior. Perdón, si se puede, si no, no importa. Igualmente creo que la idea era que las filminas estuvieran bastante cargadas, porque yo sé que quizás voy un poco rápido. Creo que acá lo que importa de este supuesto es que la economía va a producir como máximo K sobre B o L sobre U, y que la función de producción te va a limitar cómo va a crecer el producto. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora en la slide siguiente. Como, Dale, gracias. como yo puse todas las ecuaciones acá, quizás lo que me importa un poco más son las intuiciones que no están en realidad en las filminas. Para que, o sea, la filmina cubra todo lo que es aritmética y las conclusiones las charlemos un poco más en lo que va de la clase. Entonces, retomando lo que decía recién, la economía va a producir como máximo K sobre B o L sobre U. Entonces, esto implica que necesariamente los factores de producción van a representar una cantidad constante del producto. O sea, pensémoslo un poco. Ustedes ven que yo muevo el cursor, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Entonces, supongamos que estamos parados acá, tenemos una determinada cantidad de trabajo y tenemos una determinada cantidad de capital. Ahora, si yo me muevo para acá, dada la forma de una función de mínimos, sí, yo estoy incrementando la fuerza de trabajo, pero como no incrementé en la misma proporción o no incrementé directamente el capital, ni siquiera me importa que sea en la misma proporción, mi producto no va a subir. Lo mismo va a suceder en el caso contrario. Sí, yo incremento, tengo más máquinas, pero no tengo más empleados. Entonces, mi producto se va a quedar acá. ¿Cuándo va a crecer mi producto? Cuando yo incremente ambos factores productivos. Entonces, y viéndolo desde este lado, si bien yo, por ejemplo, incrementé la fuerza de trabajo, yo no incrementé el capital. Entonces, va a haber una cota superior a lo que yo puedo producir, dado por el factor que menos crece. Entonces, el factor que menos crezca va a ser el limitante de la tasa de crecimiento de mi producto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver esto desde los distintos enfoques que tenemos, que son trabajo, o sea, desde los distintos factores productivos que tenemos, trabajo y capital. Entonces, metámonos primero con el enfoque de la fuerza de trabajo. Entonces, esto nos lleva a un corolario que, como nosotros habíamos visto que la fuerza de trabajo crece a una tasa constante y exógena n, entonces el crecimiento del producto va a estar limitado por esa misma tasa exógena n. Entonces,
despejando al factor trabajo, obtenemos que L es igual a I por U. Y entonces esto nos dice que si todo el factor trabajo está empleado, el flujo de output, o sea, de producto máximo, es L sobre U, cualquiera sea el stock de capital disponible en la economía. Siempre que el stock de capital disponible en la economía sea mayor, ¿no? Porque si no, el que estaría limitando sería el otro factor. Entonces, Disculpa, ¿podrías repetir lo que dijiste recién porque no llegué a entender? sí, no pasa nada, perdón. Entonces, lo que tenemos es que nosotros habíamos visto que la fuerza de trabajo crecía a una tasa constante n. Esa es la conclusión a la que habíamos llegado después de hacer logaritmo, derivar, bla, bla, bla. Habíamos llegado que la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo era igual a n. Ahora, L determina mi función de producción, como lo vemos acá, ¿sí? L va a determinar mi función de producción. Entonces, sabiendo eso, lo que nosotros tenemos que ver es que la tasa de crecimiento del producto va a estar limitada por la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Y esa tasa es n. Entonces, este factor exógeno n que limita, o que determina, más que limita, la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, también va a determinar la tasa de crecimiento del producto. ¿Sí? ¿Ahí se entendió un poco más? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Entonces, aplicamos logaritmo y derivamos a ambos lados de esta ecuación 6 y a lo que vamos a llegar es a L punto sobre L, que va a ser L sombrerito, que tenemos acá, y aplicando logaritmo y derivando de este lado, U es una constante, se me va cuando derivo, y me va a quedar I punto sobre I, que es igual a I sombrero. Entonces, sabiendo que la fuerza de trabajo crece a una tasa constante n, el crecimiento del producto potencial va a ser la tasa n, la misma tasa n. Entonces, una cosa clave, me parece un poco en este modelo y que va a ser determinante después, es que la tasa de crecimiento del producto no va a poder exceder de forma permanente a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué digo permanentemente? Pensemos que el modelo está situado fue desarrollado durante la crisis del 30. Entonces, había mano de obra que no estaba siendo empleada, ¿sí? Desde los dos lados teníamos factores ociosos. Entonces, si la economía viene operando con una fuerza de trabajo ociosa, puede crecer a un ritmo más rápido. ¿Hasta dónde? Hasta que la fuerza de trabajo esté completamente empleada. Entonces, cuando la fuerza de trabajo está completamente empleada, ahí el crecimiento del producto va a estar limitado por el crecimiento de la fuerza de trabajo. Ahora, mientras la economía esté operando por debajo, mientras en la economía haya mano de obra ociosa, la tasa de crecimiento del producto puede exceder a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Díganme si esto se entiende, si quieren que lo revisemos, porque va a ser clave para después. Sí, se entendió.
¿Se entendió? El que calla otorga, podríamos decirlo. Esta es la fiaca de tener, de estar compartiendo la PPT y de que estemos todos así online, no verles las caras en un pizarrón. Es mucho más fácil saber si te están entendiendo, si no te están entendiendo, si tenés que repetir o si no te estás haciendo entender también. Pero bueno, siguiendo. Ahora lo que vamos a hacer es ver a este mismo cuarto supuesto, esta misma función de producción, pero desde el factor capital. Entonces, despejamos K de la función de producción y vamos a obtener que K es igual a I por B. Entonces, esto de nuevo nos dice que hay una relación entre capital y producción. Pero nosotros lo que queremos ver, que fue lo que vimos con la fuerza de trabajo, es, bueno, ¿cuál es la relación marginal entre capital y producto? ¿Sí? Para ver de nuevo el incremento del stock de capital. Entonces, en lugar de aplicar logaritmo y derivar, lo que vamos a hacer acá es aplicar el operador diferencias y sacamos a B de esto, ¿sí? O sea, no nos vamos a deshacer de B en este caso. Y lo que vamos a llevar es lo mismo, ¿sí? A la evolución del capital en el tiempo tiene que ser igual a B por I, ¿sí? Y que B no desaparezca acá es importante porque lo que nos dice es que la relación entre capital y renta nacional es una proporción fija y también constante en el tiempo, ¿sí? O sea, esto es algo importante. Llegamos en todas las circunstancias que vimos ahora, vimos que la evolución de los parámetros, o sea, perdón, que la evolución de las variables de nuestro modelo están determinadas por parámetros definidos de forma exógena y que no van a ser para nada determinados dentro del modelo, ¿sí? Eso es como un punto fundamental de la clase de hoy y de este modelo en particular. ¿Por qué? Porque los modelos que van a ver... Perdón, ¿podrías repetirlo, esa conclusión que dijiste recién, que hasta ahora? Claro, hasta ahora lo que nosotros venimos viendo es que el modelo viene siendo determinado por todos factores exógenos y que no se van a determinar dentro del modelo. N es la tasa biológica a la que crece la población y por ende crece la fuerza de trabajo. El ahorro tampoco está modelado, no tenemos modelado el mercado de trabajo, no tenemos modelado las decisiones de ahorro e inversión. De la inversión sí, pero no tenemos determinadas las decisiones de la proporción media y marginal a ahorrar y tampoco la relación capital-producto. Entonces, lo que venimos viendo hasta ahora es que todas nuestras ecuaciones importantes están determinadas por factores exógenos. Y, de nuevo, o sea, retomando un poco la función de producción que habíamos visto y cómo se comporta este modelo, quizás una analogía que puede llegar a servir para ejemplificar el comportamiento del modelo es que vos tenés tu producto, son pozos, ¿sí? Ese sería I. Y tenemos dos factores de producción, una persona disponible para trabajar y una pala. Ahora, una persona y una pala hacen un pozo. Pero bueno, yo decido invertir y decido invertir en más palas, pero sigo teniendo una sola persona. Entonces, difícilmente yo puedo llegar a tener una persona cavando un pozo con la mano derecha una pala y otro pozo con la mano izquierda otra pala. Entonces, por más de que yo haya aumentado la cantidad de palas disponibles, no voy a tener más producto porque solamente tengo una persona. Me parece como que es un ejemplo muy gráfico de ver por qué el producto
no va a aumentar si yo incremento únicamente uno de los dos factores de producción con los que yo cuento. Entonces, hay una serie de comentarios que vienen con el modelo. Lili, ¿te puedo hacer una pregunta? Es lo siguiente. ¿Por qué para llegar a la conclusión, para obtener esa última ecuación de capital, usamos diferencias finitas y para trabajo se hace derivación? No, es una boludez, igual, capaz no es muy importante, pero me llamó la atención. Creo que fue una decisión que se realizó a la hora de modelarlo. Creo que tiene que ver con decisiones de Harrod o mismo de la síntesis posterior. Pero yo me acuerdo que también me había llamado la atención porque de caso contrario, sí, me había llamado la atención, lo tomé. Pero no sabría explicártelo. Está bien, no pasa nada, no tenés por qué. Perdón. Muchas gracias. Nota de color fue. No, por favor. Dale, gracias. Y media nota de color es el comentario que viene acá, en esta filmina. También. Entonces, Harrod y Domar estaban en un mundo en donde la ausencia de sustitución entre factores nacía de una ausencia de ajuste de precios relativos, ¿sí? Porque pensemos que la tasa de interés o quizás precio relativo, o sea, remuneración del capital, era constante. Entonces, y es por esto, o sea, pensando en mercados competitivos, la tasa de interés debía ser igual al beneficio y a la productividad marginal del capital. Entonces, como estamos en un contexto de trampa de liquidez, ¿sí? Que vendría a estar dado por R barra, es por esto que se podía pensar que B, la relación entre capital producto, fuera constante, ¿sí? O sea, que fuera la relación entre capital y producto fuera fija. Simplemente como corolario a por qué estamos trabajando con B como parámetro fijo, ¿sí? De hecho, esto no lo van a ver conmigo, pero después van a ver el modelo de Solow, en donde no solamente se meten o sea, cambian la función de producción, que ya de por sí es un limitante bastante claro, me parece. También lo que hacen es, bueno, ¿qué es lo que pasa si la relación entre capital y producto no es constante? Entonces, van a ver que el modelo de Solow va a llegar a conclusiones distintas a las que vamos a llegar nosotros hoy, y también que va a desaparecer uno de los problemas que nos van a surgir cuando lleguemos al equilibrio. Medio como que yo les estoy spoileando la materia en estos momentos, pero bueno, perdón. Entonces, este comentario sí es un poco más importante que el comentario contextual de recién, y es que podemos distinguir dos interpretaciones distintas de esta relación capital-producto de la que tanto venimos hablando en esta clase. Entonces, la primera interpretación hace referencia al incremento efectivo, ¿sí? Al incremento efectivo en el stock de capital en relación al crecimiento efectivo de la producción, ¿sí? Entonces, B va a ser el incremento que efectivamente se haya realizado en capital, como proporción del incremento que efectivamente haya ocurrido en el producto. Y esto lo vamos a llamar inversión efectiva, ¿sí? Entonces, B hace referencia a lo que realmente ocurre con la producción,
y a lo que realmente ocurre con el capital, ¿sí? Hace referencia a esta relación capital-producto que efectivamente sucedió. Ahora, lo que tenemos es una segunda definición que va a hacer referencia al incremento del stock de capital requerido o deseado, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, por los empresarios. Y esto va a estar determinado por el comportamiento de los inversores frente a lo que observan en la economía. ¿Sí? Entonces, al final del periodo van a ver que hay una determinada cantidad de producción y van a ver que hay una determinada cantidad de stock de capital. Entonces, ese stock de capital va a hacer que los inversores estén conformes o no con su inversión. Entonces, recapitulando un poco, va a existir un nivel de inversión que provoca que los empresarios estén tranquilos. Un nivel de producción deseado que vamos a llamar BR. Entonces, recapitulamos, tenemos por un lado lo que efectivamente sucede con el capital y con la producción, y esa relación es B y es la inversión efectiva. Por otro lado, tenemos BR, que es lo que determina, o sea, hace referencia a este incremento en el stock de capital requerido por los empresarios para quedarse tranquilos, ¿sí? Y seguir invirtiendo y seguir tomando decisiones en la misma dirección, ¿sí? Esto es súper importante, porque va a ser determinante para lo que vamos después, y si no es después, la clase que viene. Así que, si no entienden, este es el momento de decirlo. Tengo una consulta, pero esto en el largo plazo sería, en el corto plazo, porque en el largo plazo no estaría atado al crecimiento del trabajo, o sea, la inversión efectiva o la inversión deseada estaría atada al crecimiento del trabajo, porque si invierto más en capital más que en trabajo, habíamos quedado como en que no crecíamos igual. O sea, no entiendo cuándo usás inversión efectiva o cuando terminamos estando atado al trabajo. Sí, una cosa importante es, este modelo no apunta al largo plazo, apunta al corto plazo. Por otro lado, o sea, eso ya más como corolario, pero por otro lado, lo que vamos a ver es que en la función de inversión, que va a estar determinada por los animal spirits, que lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, el crecimiento de la población o fuerza de trabajo no interviene. Lo que sí es importante, dentro de todo lo que vos decís, es cómo interactúan estas variables en el entorno de equilibrio. Entonces, el crecimiento de la producción sí va a estar determinado por B, por BR y por N. Entonces, un poco la conclusión a la que vamos a llegar es que la existencia de equilibrio es muy poco probable. Y esto sea por la interacción de estas variables B, R, S y N. No sé si te respondí, pero quizás dentro de un ratito sí se responda a tu duda. Dale, cualquier cosa te lo vuelvo a hacer al final de la clase. Igual... Yo tengo otra consulta, pero termina. No, que me quedé pensando, o sea, me parece que va a ser realmente más esclarecedor dentro de algunas filminas. Ah, bueno, entonces tranqui. Pero, y si no entiendo, te pregunto. Dale. La segunda duda que estaba por ahí. Ah, sí, yo era de recién que te quería preguntar, pero bueno, espero a la próxima filmina, a las próximas filminas y si no entiendo, te pregunto. Dale, buenísimo. Entonces, lo que vimos un poco hasta acá son, bueno, primero vimos los supuestos, vimos algunas nociones que nos van a facilitar el análisis y el desarrollo del modelo,
Y ahora sí lo que vamos a intentar hacer es encontrar las condiciones que se tienen que cumplir para que el mercado de bienes esté en equilibrio. Y después vamos a ver qué tan factible o no resulta ese equilibrio al que vamos a llegar, ¿sí? Qué tan factible es este escenario de crecimiento balanceado que estamos buscando. Una aclaración no menor que me olvidé de hacer es que yo les dije sí que el mercado de trabajo no estaba modelado, que era exógeno, pero una de las cosas que no les dije es que estamos trabajando con una economía cerrada y sin gobierno. ¿Sí? No hay consumo público y tampoco tenemos interacción con el resto del mundo. Entonces, es por esto que llegamos a esta conclusión de que ahorro se iguala a inversión ex ante. ¿Sí? Que es un poco un supuesto fundamental de la macro keynesiana. Entonces, de este supuesto, deducimos que el ahorro es una proporción fija del ingreso. Y como en esta economía no hay depreciación, ¿sí? Delta igual a cero, que era otro de los supuestos que habíamos hecho, a lo que llegamos es que la tasa de crecimiento del capital va a ser igual a la inversión. Y la inversión sabemos que es igual a la propensión media y marginal a ahorrar por la renta nacional. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la función de producción que nosotros habíamos determinado, disculpe, nos falta el capital anterior. El capital anterior lo seguís conservando. Entonces, el capital, perdón, por las dudas, es una duda que me apareció en el chat. Claro, el capital lo vas a seguir. Pero lo que vos tenés, lo que vos estás diciendo es igual a I, e I es igual a la propensión media y marginal a ahorrar por el producto. O sea, si querés, no pienses en la parte en la igualdad de la derecha. Pensá en la parte de la izquierda. K punto igual a I. Sí, que esto lo habíamos, si no recuerdo mal, y no puedo... Ahí está, minimizar el... Lo habíamos visto acá, ¿sí? No hay depreciación, entonces todo lo que yo invierta va a ir a capital. Sí, yo voy a seguir teniendo el capital que tenía antes. Entonces, mi capital se va a incrementar en la medida en la que crezca la inversión. Y la inversión se va a igualar, va a ser una identidad con la propensión media y marginal a ahorrar en relación al producto. No sé si le respondí a la persona que estaba preguntando en el chat. Y si no prefiere o puede desmutearse. Bueno, sigo. Entonces, Ahí lo puso por el chat. sí, pero no es una tasa, pero uno no es una tasa y el otro... O sea, una variable stock. Ok, sí, lo que vos estás planteando es
la tasa en la que crece la inversión, ¿no? Pero lo que vos vas a tener es que se te va a modificar y el crecimiento va a el producto va a crecer. Entonces, si bien ese es constante, como el producto crece, la inversión crece y crece el capital. No es nada, perdón, me recostó entender la duda. Bueno, retomando. Entonces, teníamos que la función de producción, desde el lado del capital, teníamos que había una relación constante, B. Esa es la relación constante entre capital y producto. Entonces, si despejamos y lo planteamos en términos de I por B igual a K, y lo pensamos en términos de tasas de crecimiento, ¿sí? La tasa de crecimiento del producto por B igual a la tasa de crecimiento del capital, llegamos a la expresión 12. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar a la tasa del crecimiento del capital por S por I que habíamos obtenido en la expresión 11 anterior, ¿sí? Reemplazo K punto por S por I. Entonces, una vez que yo hago ese reemplazo, e igualo S por I igual a I punto por B, y paso I dividiendo del otro lado y B dividiendo del otro lado cruzo, tengo que la tasa de crecimiento del producto debe igualarse a la relación entre la propensión media y marginal a ahorrar y la relación capital-producto. Y este resultado al que llegamos acá, ¿sí? La expresión número 13, es conocida como la ecuación fundamental de crecimiento y representa un poco el contexto en el que el modelo de Harrod-Domar fue escrito. Lo que va a representar en este modelo es que la condición que debe cumplirse para que el mercado de bienes esté en equilibrio, ¿sí? La propensión media y marginal a ahorrar y la relación capital-producto van a ser los determinantes, ¿sí? De la tasa de crecimiento del producto. Entonces, como tanto S como B son constantes y determinadas exógenamente, por un lado lo que tenemos es que la tasa de crecimiento del producto va a estar determinada por factores exógenos. Y también que va a ser constante. El crecimiento, o sea, el producto va a crecer a una tasa constante. Entonces, ahora lo que podemos hacer es pensar en la tasa de crecimiento del stock de capital. Y retomando el resultado de nuevo de la ecuación 11, lo que tenemos es que la tasa de crecimiento del capital es igual a la inversión, es igual al ahorro agregado, y este es igual a la propensión media marginal a ahorrar y multiplicado como proporción del producto. Y si sustituimos I por K sobre B, vamos a llegar a que la tasa de crecimiento del producto, del capital, es igual a S sobre B, que es igual a la tasa de crecimiento del producto. Tasa de crecimiento del producto y tasa de crecimiento del capital son iguales. ¿Sí?
esta vendría a ser como nuestra ecuación fundamental junto con esta. ¿Estamos bien? Repito algo, vuelvo para atrás, alguna duda que haya quedado. No se entendió. Buenísimo. Entonces nos vamos a meter ahora con el acelerador keynesiano. O sea, ya llegamos a la ecuación fundamental de Harrod, que es esta que tenemos acá, y vendría a ser la condición como de equilibrio, porque es la condición que hace que ahorro e inversión se igualen. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cómo se da que ahorro e inversión se igualan. Y esto pasa, sí sucede, por medio del acelerador keynesiano, que es una función de inversión independiente, y Keynes lo escribe como los animal spirits, ¿sí? Los productores van a tomar decisiones en base a lo que son capaces de percibir sobre la actividad económica, y si el producto... Mili, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? decime. Perdón, que vuelva un pasito atrás. Entonces, lo que quería decir, las dos ecuaciones fundamentales, en realidad lo que quieren decir es que, a ver si entendí bien, que la tasa de crecimiento del capital es igual a la tasa de crecimiento del producto, ¿o entendí mal? Sí, ambas son iguales, y ambas están determinadas por factores exógenos, que son la relación entre la propensión a ahorrar y la relación capital-producto. Ok. Entonces, bueno, estábamos con el acelerador keynesiano y la determinación de la inversión. Entonces, los productores, los empresarios, van a tomar decisiones de inversión en base a lo que sean capaces de percibir sobre la actividad económica. Entonces, si la actividad tiende a crecer, la inversión va a ser positiva, porque el producto hoy va a ser mayor al producto ayer. Esto multiplicado por la constante positiva B hacen que la inversión crezca, ¿sí? Y por otro lado, o sea, lo que tenemos acá es que la inversión va a ser positiva siempre que haya incremento de la renta nacional. Y esto se va a dar en una magnitud B. ¿Sí? B va a medir un poco la sensibilidad en la que el crecimiento del producto se traduce en inversión. Y por otro lado, lo que tenemos acá es que a este punto donde estamos parados ahora, la inversión va a ser independiente, porque no está incluida en ninguna optimización, no está vinculada al equilibrio, no hay nada que nos modelice a este punto donde estamos parados ahora, la inversión, ¿sí? Entonces, ahí está. Seguimos con el acelerador keynesiano. Entonces, si la diferencia entre producto y producto en el 2020 es positiva, entonces la inversión es positiva. Entonces, lo que observan ex post o esperan que pase, llevará a los empresarios a decidir la magnitud de la inversión. Entonces, en equilibrio, habíamos dicho que la inversión iba a ser una proporción fija del producto. Entonces, podríamos pensar
que los empresarios se van a quedar tranquilos o no, dependiendo del signo de la inversión. ¿Sí? Y esto va a tener el lag de un periodo. O sea, los empresarios van a definir sus decisiones de inversión en base a lo que observaron en el pasado. Mili, una pregunta. Sí. En ese caso, ¿no sería que en la ecuación anterior, la de inversión en T igual a B, esa, la del acelerador, ¿no sería inversión en T más 1 entonces? O sea, el producto de hoy menos el producto de ayer me definen la inversión del producto siguiente. Sí. Sí, sí, Ok, es un T más 1. es un tema zona. Ok. Perdón, ¿dónde es sistemas 1? Me perdí ahí. Ah, y se los escribo ahora, ya que les estoy compartiendo la PPT. T más 1. Perfecto, gracias, Mili. Que vos vas a hacer después, como la inversión al periodo siguiente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es retomar la diferencia entre B y BR que habíamos visto hace un rato. ¿Sí? Habíamos hablado de tasa de inversión efectiva y inversión requerida. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la interacción de eso con las tasas de crecimiento. Entonces, habíamos hecho este paréntesis de el acelerador keynesiano porque nos va a servir para dentro de un ratito, ¿sí? Como que eso va a ser útil dentro de un rato. Entonces, ahora lo que podemos hacer es distinguir entre tasa de crecimiento efectiva y tasa de crecimiento garantizada. La tasa de crecimiento efectiva del producto es la que mantiene en equilibrio el mercado de bienes y convierte la ecuación fundamental de Harrod en una identidad. Y en este caso se interpreta a B como la inversión efectiva. Entonces, GA es la tasa efectiva de crecimiento. Ahora, la segunda interpretación se desprende de pensar en la tasa de inversión requerida por los empresarios, dado el crecimiento del producto. Y en este caso habíamos hablado que era BR. Entonces, definimos a la tasa garantizada como S sobre BR. Y la vamos a denotar con GW. Entonces, una cosa importante, y que vamos a ver un poco más adelante, en profundidad, si llega a quedar una duda, avísenme, es que la tasa garantizada no es una identidad, porque se basa en las expectativas de los empresarios. Es la que hace que los empresarios se sientan satisfechos por haber invertido en las proporciones correctas. Entonces, es la que pone a todas las partes, a cada uno de los inversores en particular, de que la cosa está marchando bien, entonces vamos a seguir invirtiendo en la misma dirección. ¿Sí? Entonces vamos a mantener esta tasa de crecimiento constante. Y eso, y el hecho de que no sea una identidad viene dado porque tenemos BR acá. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a una situación en la que la tasa
garantizada de crecimiento y la tasa efectiva sean iguales. Vamos a llegar a esta situación cuando B y BR sean iguales, ¿sí? El stock de capital existente se ajusta al stock de capital deseado, dados los supuestos sobre el comportamiento de los empresarios. Y sabemos que van a estar dispuestos a mantener esa misma tasa de inversión en el futuro. Y desde la perspectiva de Harrod, o sea, como lo define Harrod, si la economía crece a la tasa garantizada, vamos a decir que va a estar en crecimiento equilibrado. Entonces, es el equilibrio definido como el estado en el que los productores están conformes con el nivel de crecimiento del producto y no se van a querer desviar. Sí, todo va a seguir como en la misma senda. Pero puede pasar que B no sea igual a BR y que entonces la tasa efectiva y la tasa garantizada no se igualen. Entonces, acá vamos a estar en una situación en la que los empresarios van a estar intranquilos con el nivel de inversión y van a desear invertir más o menos, dependiendo del signo de delta I. Yo sé que esto puede sonar medio raro. Si tienen dudas, quédenselas unos minutos, porque ahora, dentro de unos minutos, vamos a definir el comportamiento de los empresarios, ¿sí? Que van a hacer que nos desviemos hacia un lado, o sea, más inversión, o que nos desviemos hacia el otro lado a una desinversión constante. Pero bueno, como corolario de esto, cuando B sea distinto de BR, la tasa en la que crezca la economía no va a ser equilibrada. El único momento va a ser equilibrada cuando B sea igual a BR. Y los empresarios no se quieran desviar de donde están. Ahora, retomemos el otro resultado al que habíamos llegado antes, ¿sí? Habíamos llegado a que la tasa de crecimiento del producto debía ser al menos la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Y también habíamos dicho que la tasa de crecimiento efectiva del producto no podía exceder permanentemente a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, porque la relación la relación que había entre trabajo y producto era constante, ¿sí? Habíamos llegado a esto. Y también habíamos llamado a esta situación como la edad de oro de Harrod. ¿Sí? Habíamos dicho que en equilibrio debía suceder que el factor trabajo crezca en la misma proporción o a la misma tasa que el capital para que el producto aumente en las mismas proporciones, ¿sí? Recordemos que S sobre B no era solamente igual a la tasa de crecimiento del producto, sino que también era igual a la tasa de crecimiento de capital. Y N es igual a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Entonces, lo que tenemos es que trabajo y capital crecen a la misma tasa, entonces el producto crece. Si uno crece más que el otro, el producto no va a crecer, porque yo necesito que los dos factores crezcan para que mi producto crezca. Entonces, cuando los dos lados, o sea, cuando el capital y el trabajo crecen a la misma tasa, podemos decir que la economía se encuentra en un sendero de crecimiento balanceado. ¿Sí? Esto es fundamental. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Sí, no entendí lo del sendero de oro. La edad de oro es esta situación en donde se cumplen y se igualan las condiciones que nosotros habíamos planteado. O sea, lo que tenemos acá por un lado es N, que es la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Por el otro lado, tenemos a la tasa de crecimiento del capital. Ahora, cuando la población crece a la tasa N, la población, la fuerza de trabajo crece a la tasa N, y el capital crece a la tasa S sobre D, tenemos a esta situación que se denomina la edad de oro de Harrod, en donde el sendero de crecimiento es balanceado, si crecen los dos factores en igual magnitud. Entonces continúo por la misma senda por la que yo venía. O sea, es como que estoy acá. A ver. Estoy acá, estoy creciendo sobre esta recta que yo hice acá de 45 grados. Ambos factores, trabajo y capital, crecen en igual magnitud. Y esta línea de acá vendría a ser como la edad de oro de Harrod. ¿Se entendió un poco más? Sí, gracias. Buenísimo. Yo tengo una duda. Sí. Entonces, la edad de oro de Harrod es cuando el crecimiento del capital y el crecimiento del trabajo son iguales. Pero entonces, ¿qué es cuando B y BR son iguales? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Porque B y BR Ok. son lo mismo. Los inversores están felices con lo que está pasando y van a seguir comportándose de igual manera. Entonces, es imposible que cuando el crecimiento del capital y el crecimiento del trabajo son iguales, B y BR son distintos. Puede suceder que sean distintos. Y lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, la edad de oro sería cuando los dos son al mismo tiempo o cuando es al menos uno. Los dos. B es igual Dos a al mismo tiempo, BR y es igual y tienen esta relación con N. ok, gracias. Y hace un poco pie a, o sea, vieron que empieza a aparecer como que el modelo puede llegar a no cerrar por un montón de lugares, ¿no? De hecho, acá está la condición que mencionábamos recién. Para que el crecimiento sea equilibrado y sostenido, necesitamos que S sobre B sea igual a S sobre BR, que sea igual a N. O sea, tasa garantizada sea igual a tasa efectiva y que esto sea igual a la tasa natural. Definimos tasa natural como N. Pero la realidad es que no tenemos ninguna certeza de que esto vaya a ocurrir. Porque depende de que la tasa de inversión requerida y la tasa efectiva se igualen, por suerte, por alguna razón que el modelo no explica. Es como que tenés que haber caído de entrada en una situación ideal para que las cosas se mantengan en ese mismo camino. Porque todo está, o sea, todas las variables, o sea, todos los factores que nosotros definimos en este equilibrio S, B, BR y N son todos factores exógenos. O sea, ninguno está determinado dentro del modelo. Entonces, la tasa real de crecimiento va a ser resultado de expectativas, decisiones, errores, coordinación de muchos agentes, qué es lo que sucede con el mercado de trabajo, todas cosas que nosotros acá no vemos. Entonces, esta exogeneidad, sí, que podríamos, de variables que determinan el equilibrio y que encima se determinan de forma independiente, hacen que este equilibrio por ahí no exista. Entonces, si la tasa de inversión requerida es distinta a la efectiva, no vamos a tener equilibrio. Y de hecho, la probabilidad de que estas cosas sucedan es muy baja. O sea, ¿por qué habrían de coincidir todas estas variables? Entonces, y todo esto, o sea,
todo este problema, ¿sí? Este problema de inexistencia, se caracteriza porque el equilibrio está definido por todas variables exógenas. Entonces, a esto se lo conoce como el problema de inexistencia de equilibrio. Me parece que es en el Jones que dice que este equilibrio solamente puede llegar a existir porque un accidente feliz hace que la tasa efectiva de crecimiento se iguale a la tasa garantizada y encima se igualen a la tasa natural. O sea, que la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo sea igual que lo que deja a los inversores felices y lo que efectivamente sucede con la inversión. Y entonces estaríamos también en un sendero de crecimiento con pleno empleo. Entonces, todas estas cosas que me parece, o sea, yo me acuerdo que cuando estudié este modelo dije, pero bueno, esto no cierra por ningún lado, o sea, todo exógeno, ¿por qué habría de existir un equilibrio? Bueno, es una de las conclusiones del modelo. Entonces, como tenemos ese problema, también tenemos un problema de inestabilidad. Entonces, supongamos que estamos en la edad de oro de Harrod, ¿sí? Tenemos tasa efectiva igual a tasa garantizada, y esto es igual a la tasa natural. Supongamos que estamos ahí. Ahora, este punto, ¿sí? Este sendero de crecimiento balanceado, ¿es estable o es inestable? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Si cambia la tasa de crecimiento de la población, dependés de que los empresarios se adapten a ese cambio, lo predigan y se adapte todo en el momento, o que sea perfecto. Muy bien. Entonces, ante pequeños shocks a los que pueda estar expuesta la economía, nosotros fácilmente podemos llegar a la conclusión de que la tasa garantizada puede ser inestable, porque dentro de la tasa garantizada es donde nosotros tenemos metidas, ¿sí?, a las expectativas. ¿Sí? Nosotros ahí tenemos como el ajuste del comportamiento, porque es lo que observan los inversores y dicen, y bueno, pasó esto con el producto, qué sé yo, y bueno, yo invierto más, y no, bueno, yo invierto menos. Entonces, esto, sí, este ajuste vía tasa garantizada, hace que el equilibrio sea inestable y que frente a cualquier shock, ¿sí?, al que se encuentre expuesto la economía, la tasa efectiva y la tasa garantizada no van a coincidir. Y no solo no van a coincidir, sino que con la modelización que vamos a ver nosotros ahora, vamos a llegar a que cada vez se van a alejar más, ¿sí? La tasa efectiva y la tasa garantizada cada vez van a estar más lejos, ¿sí? Van a haber mayores divergencias dentro de este modelo. Y a este problema de inestabilidad de Harrod, este resultado se lo suele llamar como filo de navaja. Como el corolario detrás es que la superficie de la navaja es como muy fina, entonces es muy poco probable la existencia de equilibrio entre un pequeño shock, o sea, cualquier cosa a lo que se encuentre expuesta la economía, va a haber una fuerte caída. Puede ser, o sea, ellos lo llaman filo de la navaja, puede ser un equilibrista en la cuerda floja a no sé cuántos metros de altura. Nada, fuerte caída, básicamente. Entonces, llegamos a... Acá es donde la clase se pone un poco como... quizás un poco más engorrosa. De nuevo hay como mucha matemática. Es importante que las conclusiones que llegamos a las que llegamos recién, sí, de los dos problemas que
que surgen con el modelo y los tengan como claros, ¿sí? Por un lado, factores exógenos, es muy poco probable que yo llegue a un equilibrio, y ante cualquier perturbación externa que suceda, la variable de ajuste va a ser BR, ¿sí? Van a ser como las expectativas de los empresarios, y ese equilibrio va a ser, o sea, si estamos en equilibrio, el equilibrio va a ser muy inestable, y lo que sea que suceda me va a llevar a una divergencia. No me veas, o sea, en lugar de tener un mecanismo que me haga volver al equilibrio, lo que voy a hacer es alejarme cada vez más de ese equilibrio. ¿Sí? Entonces, antes de meterme con la dinámica, ¿alguna duda? ¿Algo que haya quedado pendiente? Me acuerdo que alguien tenía una duda quizás para más adelante, no sé si ya llegamos a eso, todavía no. Bueno, tomo el silencio como que estamos bien. ¿Estoy yendo muy rápido o se está entendiendo? Porque era algo que me habían dicho al principio, y tengo miedo de estar corriendo por estar viendo la hora. ¿Se entiende? Yo creo que se entiende. Gracias. Buenísimo. Seguimos, entonces. Zen, que me imagino que ya a esta altura de la carrera saben quién es, formalizó una forma, ¿sí?, de pensar esta inestabilidad del modelo. Entonces, lo que tenemos acá, ¿sí?, son dos tasas de crecimiento del producto, ¿sí? Pueden llegar a notar algo raro que uno, o sea, yo me imaginaría que debería ser I sub t menos I sub t menos 1 sobre I sub t menos 1. Entonces, Zen lo que hace es argumentar que si las variaciones entre t y t menos 1 son muy chicas, se puede usar t en el denominador. Eso como nota, si ven I sub t y les suena raro, es por esa construcción hecha por Zen. Entonces, tenemos que la primera de estas tasas, ¿sí?, está todo en términos esperados, mientras que la segunda no. Entonces, lo que vemos en la primera es lo que los empresarios esperan que suceda en el periodo T, en términos del producto y de su tasa de crecimiento. En cambio, la segunda está en términos efectivos, ¿sí? Uno es lo que esperan los empresarios que suceda y otra es lo que pasa efectivamente. Ahora, nosotros sabemos que el multiplicador de inversión en la economía es I sub t, que es igual a IT sobre S. ¿Sí? Esto surge de hacer S por I, pasar S sobre, dividiendo al otro lado, y nos queda el multiplicador. Y también habíamos visto hace un rato la noción del acelerador keynesiano. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar I sub t en I sub t es la inversión en t, en la noción del multiplicador. Perdón, ¿ahí debería ser IT más 1 también, como en la anterior, o no? Sí, o sea, una cosa es, o sea, lo podemos pensar, la realidad es que lo podemos pensar en lo que sucede ahora, determina lo que vas a pensar a futuro, poniéndole acá el t más 1, o pensarlo en lo que la diferencia de ayer determina lo de hoy. O sea, la diferencia entre lo que efectivamente sucedió ayer y lo
que vos esperás que suceda hoy, determina la inversión que vos vas a tener hoy. Ok, gracias. O sea, Te cambiaría el producto a futuro, pero la inversión la hago hoy igual. No lo voy a hacer mañana. O sea, veo lo que pasó ayer y lo que pasó hoy, ahí decido si invierto o no, y ahí veo, en el producto veo la diferencia. En el producto en T+1. En el producto en D+1, sí. Entonces, lo que tenemos acá es el reemplazo, ¿sí? Simplemente metí esto de acá adentro. Entonces me queda B sobre S. ¿Sí? Y ahora lo que hago es dividir a ambos lados por la tasa de crecimiento, perdón, no por la tasa, sino por el producto esperado en T. Entonces, la expresión que tenemos acá entre corchetes es la tasa esperada de crecimiento del producto. Y yo lo puedo reexpresar a esto como B sobre S por G sub T esperado, ¿sí? Por el producto en T esperado. Entonces, la única forma de que la tasa efectiva de crecimiento sea igual a la esperada es que la tasa esperada sea igual a la tasa garantizada, ¿sí? BS. Ahora, para saber qué sucede si no se cumple la igualdad, o sea, reorganizamos esta ecuación y despejamos a la tasa de crecimiento efectiva, ¿sí? Esta, en función del resto de las variables, sabiendo que la tasa efectiva es igual a I sub T menos 1 sobre 1 menos la tasa de crecimiento de T. ¿Sí? Esto es como medio engorroso y la verdad es que nosotros no le damos, o sea, no hay chance de que nosotros les tomemos este procedimiento matemático en el examen, porque de hecho yo no lo estoy haciendo acá y les estoy dando un poco el resultado al que llegamos. Así que, o sea, a mí lo que me va a importar de esto son las conclusiones a las que vamos a llegar de acuerdo a la dinámica y de acuerdo al comportamiento de los inversores. Pero tomen esto como una conclusión dada, ¿sí? Y en realidad, a mí lo que me va a importar un poco es esto que yo les había mencionado, de qué es lo que pasa si no se cumple la igualdad, ¿sí? ¿Qué pasa si la tasa de crecimiento esperada es mayor, menor o igual a la tasa efectiva? O sea, Lili, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. La igualdad, ¿qué significaba la igualdad? Ya sé que ahora vas a analizar qué pasa cuando no se cumple, pero cuando se cumplía, ¿qué pasaba? Me perdí en ese punto. Cuando se cumple estamos en sendero balanceado, o sea, es este caso, que ya que estoy aprovecho, lo tenemos acá, ¿sí? Es el caso 2. Si los empresarios esperan que la tasa de crecimiento, ¿sí? Coincide, o sea, la tasa de crecimiento del producto y subte esperado coincida con la tasa efectiva, entonces las expectativas de los agentes se cumplen y efectivamente el producto va a crecer a la misma tasa que ellos esperan. ¿Sí? Responde tu pregunta aprovechando para meter el comentario Sí, acá. eso sería
¿Eso sería, o sea, decir que estamos en la edad de oro, digamos, es lo mismo o no? Sí, precisamente. Ah, está bien. Listo, ahí más o menos me va cerrando. Ok. Entonces, un poco antes de evaluar estos casos, lo que me va a importar mencionar es el comportamiento de los empresarios, ¿sí? Porque es este comportamiento de los empresarios lo que va a determinar qué es lo que pasa acá, ¿sí? Las expectativas. Y es esto, o sea, les prometo que con esto cerramos y después seguimos con la última filmina, con los casos puntuales el martes. Yo sé que fue quizás bastante densa la clase, perdón. Pero bueno, ya casi estamos. Entonces, pensemos en el comportamiento de los empresarios, ¿sí? Si en el periodo anterior la tasa efectiva de crecimiento de la economía fue menor a la que los empresarios esperaban que sucediera, ¿sí? Los empresarios esperaban que el producto creciera tanto, y en realidad, o sea, esperaban que creciera 5%, y el producto creció 4%. Entonces, en el periodo actual, los empresarios van a revisar sus expectativas y van a decir, bueno, pero si yo esperaba que creciera 5%, y bueno, ahora espero que crezca 3%. Entonces invierten menos. Entonces, si invierten menos, el periodo, o sea, en el periodo actual, la tasa de, o sea, el crecimiento del producto va a ser menor. Entonces, es un comportamiento como que se va retroalimentando. Y esto, o sea, una forma de verlo, este lag que hay en el producto, o sea, ni siquiera, ay, perdón, no puedo volver para atrás. Lo podemos ver acá. ¿Sí? No veamos B acá, veamos BR. ¿Sí? Supongamos que acá hay una R. Si el producto creció menos, yo voy a invertir menos. Y lo mismo va a suceder en el caso contrario. Si el producto creció más, yo voy a invertir más. Entonces, si en T-1 la tasa de crecimiento superó lo que yo esperaba que sucediera, este caso de acá, yo reviso mi comportamiento de inversión y voy a decir, no, bueno, yo no espero que crezca 4%, que crezca 5%. Entonces invierto más. Entonces crezco más. Entonces las expectativas se van a ir agravando, se van a ir retroalimentando cada vez más a medida que pasa el tiempo. Lo cual denota, ¿sí?, que este sistema va a ser altamente inestable. Porque cada vez que yo me desvío, o sea, si hay un shock y yo me desvío un poquito, entonces al periodo siguiente, yo voy a invertir más o voy a invertir menos. Pero siempre se va a agravar, o sea, son como decisiones acumulativas, por decirlo de algún modo. Entonces, eso es lo que hace que yo tenga un comportamiento, o sea, que mi equilibrio sea altamente inestable. Entonces, viéndolo desde acá, desde este lado, desde la tasa efectiva y desde la tasa garantizada, ¿sí? Veamos, o sea, acá tomemos que I sub T esperado es la tasa garantizada esperada. Entonces, si los empresarios esperan una tasa de crecimiento superior a S sobre B, entonces la tasa efectiva va a exceder las expectativas de los inversores, ¿sí?
voy a ir para arriba. Ahora, lo contrario va a suceder en el último caso. Si los empresarios esperan una tasa menor a S sobre B, entonces la tasa efectiva va a ubicarse por debajo de la esperada. Y con eso cerramos la clase de hoy. Casi que les exprimí todo el tiempo que había, así que podemos, o sea, no tengo ningún problema en quedarme 5 o 10 minutos después para retomar cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que haya quedado pendiente. Así que acá estoy abierta a preguntas, a escucharlos. Mili, Yo tengo... Bien. perdón. No, dale. Bien. Dale, no. Sí, bueno, gracias. Una pregunta. En ese caso, cuando esperan que la inversión sea cada vez mayor o las expectativas son positivas, ¿no debería haber una cota superior que sea la tasa de crecimiento de la población, o se supone que los empresarios no lo saben? Lo vamos a ver la clase que viene porque me quedé sin tiempo. Pero está Ok, con buenísimo. esta pregunta. Genial, gracias. La idea de la clase que viene es ver qué es lo que sucede con estas inestabilidades que presentamos recién, ¿sí? Cómo van a interactuar en el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si ese... De hecho, aprovecho y hago acá, ¿no? Entonces tenemos los distintos casos. ¿Qué pasa si son las tres iguales? ¿Sí? Tasa efectiva igual a tasa garantizada igual a tasa natural. Bueno, ¿qué pasa si la tasa natural es mayor que las otras dos y son iguales? Entonces, todo esto nos va a quedar para el martes. Mili, una pregunta. Para decirlo de una manera como bastante como bruta o bajada a la realidad, como la esencia del modelo de Harrod Domar es que vos tenés que conseguir que la tasa de inversión efectiva sea igual a la esperada, y con eso tenés una senda de crecimiento. Esa sería como la esencia del modelo. Sí, o sea, y un poco la esencia del modelo podríamos decir que es esa, porque estábamos en un escenario de fuerza de trabajo ociosa. ¿Sí? O sea, nosotros estábamos en la crisis del 30 y, o sea, también teníamos capital ocioso, pero también, o sea, había mucho desempleo. Entonces, sí, necesitabas que creciera el capital, necesitabas que creciera la inversión y con eso sacar a la economía adelante, por decirlo de algún modo. O sea, pensando en la temporada. Perfecto, gracias. O sea, lo pongo en ese ¿Puedo contexto. hacer una pregunta? Perdón, hago ese mini paréntesis. Lo pongo en ese contexto porque de hecho lo que fue, o sea, lo que se pensó más adelante y que fue la implementación del modelo en la realidad fue decir, este fundamentalismo del capital. Necesitamos capital para crecer. Y en realidad es un modelo súper restrictivo. Y entonces puede haber otros factores exógenos, o sea, no exógenos, pero no determinados dentro del modelo, que te están determinando la tasa de crecimiento de la economía, la tasa de inversión. Entonces, que vos digas hay que invertir tanto, bueno, primero también de dónde saco la plata de invertir. Entonces, hay todas esas cuestiones van a quedar también para la clase del martes, pero desde el lado empírico con Easterly. Había una pregunta más. Bien. Yo tengo una pregunta más. En la diapositiva anterior no entendí lo último que dijiste. Después de explicar el comportamiento de los empresarios, volviste a lo que está arriba, digamos, Sí. y dijiste algo sobre las expectativas y que eso lo relacionaste con la tasa efectiva y la esperada. ¿Podrías repetir eso último? Perdón, pero como que mucha información y me perdí. Sí, yo entiendo que o sea, vimos muchísima información con este modelo. Tranquilos que, o sea, la clase de hoy tuvo muchas cosas y que probablemente las revisemos la clase que viene antes de meternos con los casos, porque sé que es mucha información. Y también es el primer modelo que se ve en la materia. Lo que yo dije acá es un poco como replicar, o sea, es hablar de la tasa efectiva y la tasa garantizada en base al comportamiento de los empresarios. Entonces, si retomamos la primera de las situaciones, o sea, la situación del medio es la que habíamos visto que
si los empresarios esperaban una tasa de crecimiento que coincida con la tasa garantizada, entonces las expectativas de los agentes se van a cumplir, ¿sí? Las cosas machean y estamos en edad de oro de Harrod. Ahora, ¿qué es lo que pasa si los empresarios esperan una tasa mayor a S sobre B? Entonces, la tasa efectiva va a exceder a las expectativas de los inversores. Si querés, acá lo estamos pensando en términos de T-1 y T, y acá lo estamos pensando en expectativas y en lo que sucede quizás dentro del mismo periodo, por decirlo de algún modo. Pero es lo mismo que verlo desde este lado. De hecho, es la misma interacción. En el último de los casos, teníamos que si los empresarios esperaban una tasa de crecimiento menor a S sobre B, lo que llegábamos era que la tasa efectiva se iba a ubicar por debajo de las expectativas de los inversores. No sé si quedó más claro o si oscurecí más de lo que aclaré. Sí, más o menos. Tengo que darme un lavado de cerebro y mental y después volver a leerlo, pero sí, quedó claro. Tengo la idea en la cabeza. Muchas gracias. No, no es nada. O sea, realmente creo que lo clave de todo esto es el comportamiento de los empresarios. ¿Sí? Este comportamiento de los empresarios es lo que hace que tengamos efectos acumulativos. Si yo vi un resultado negativo en el pasado, entonces voy a esperar que las cosas vayan peor, entonces yo mismo lo determino invirtiendo menos. En cambio, si el resultado fue positivo, yo voy e invierto más y efectivamente el producto crece más incluso de lo que yo esperé. Perfecto, perfecto. Ahí me cierra. Me va cerrando. Muchas gracias. Todo esto lo vamos a repasar el martes. Estoy, bueno, excedida de tiempo, pero si siguen habiendo consultas, las seguimos respondiendo. Las seguimos respondiendo en plural. Las sigo respondiendo. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Yo tengo una pregunta, pero es más administrativa porque tal vez ya lo dijiste, pero me conecté un poco tarde. ¿Lo del Drive qué es? ¿Y dónde está el link? El Drive está compartido en la misma publicación en la que estaba en Facebook, que estaba el Zoom de hoy. En el Drive están Okay. las slides que estamos viendo ahora en formato de PDF. Está la bibliografía para hoy, que lo más importante es el Jones, pero yo también estuve viendo cosas del paper de Harrod. Que de hecho las cosas del paper de Harrod, bueno, son poquitas, pero lo voy a decir también en la clase que viene, son más importantes para los casos puntuales de acá. O sea, es medio engorrosa la forma en la que está escrita el paper de Harrod, pero a mí me parece clave también. Y también está el paper de Sargent y Bloom, que ese también es optativo, y también está el de Domar subido. Y está la bibliografía para la clase del martes, que nos vamos a enfocar más que nada en Easterly 1997. Bárbaro, gracias. No, no es nada. Te hago otra pregunta. ¿Sabes si el cronograma de lecturas está en el grupo de Facebook? Porque no lo encontré. La verdad es que no lo sé, pero me lo anoto para preguntarle a Guido o a Ariel. Ok, ¿y las clases a dónde las se están subiendo o a dónde las van a subir? No sé si Ariel grabó o no sus clases. Yo esta calculo que la voy a compartir en el mismo Drive. Ah, bárbaro. Listo, gracias. No, no es nada. ¿Alguna duda más? Disculpen, ¿alguien más no pudo entrar al Drive? De nuevo, cambié el link. Ah, perfecto. No dije nada. Bueno, si tienen más dudas, guárdenselas, pueden comentar en el... Bueno, guárdenselas, las mandaba a guardar. No, si tienen dudas y quieren sacárselas durante el finde, comenten en la publicación de Facebook
y les contesto por ahí o se las contesto el martes. Y si no hay nada más en este momento, les deseo un muy buen fin de semana y nos vemos nuevamente el martes. Vale, gracias, Mili, saludos. Chao, chicos. Chao, gracias. Gracias. Chao, Chau, chau. gracias.